el que no quiso poner ofrenda. Las festividades de Todos los Santos, mejor conocida como Día de Muertos, es una festividad muy importante que no debe de ser ignorada, y mucho menos debemos de tomarla a broma. Ese fue el caso de Ramiro, quien siempre se burlaba de su esposa por mantener dicha tradición, poniendo un altar de muertos en su humilde casa, con lo poco que tenía a su mano, ya que Ramiro no le daba dinero para que lo gastara en esas supersticiones. Sin embargo, él se gastaba su dinero en borracheras y parrandas, que terminaban hasta el amanecer. Fue en una ocasión en vísperas de Día de Muertos, que salió por la tarde de su casa, después de haber comido, para ir a tomar unas cervezas al pueblo más cercano, ante lo cual su mujer le pidió que le trajera unas veladoras y un poco de café para poner en la ofrenda en memoria de sus papás. Pero ni así logró convencer a su marido, el cual, refunfuñando, salió dando un portazo tras de sí y se encaminó hacia el pueblo. Después de varias rondas, ya estaba muy borracho y terminó por acordarse de su madre, y sintiéndose un poco culpable, decidió salir temprano hacia su casa de regreso. Era ya la medianoche cuando, al pasar por la zona despoblada que se encuentra muy cerca del cementerio, vio que mucha gente venía en dirección al pueblo. En primer lugar aparecían los niños y atrás de ellos la gente adulta. Entre la multitud vio a uno de sus tíos, ya que había fallecido. Quiso seguir esa procesión, pero quedó aprisionado en un ocote donde estaba recargado. Por más intentos que hizo para librarse, no pudo, y a causa de la borrachera y el esfuerzo realizado, se quedó dormido. Aún no amanecía cuando vio que la procesión ya venía de regreso en el mismo orden que la había visto anteriormente. Cuando la procesión pasó a su lado, se dio cuenta que todos traían en las manos las ofrendas que le habían puesto sus familiares entre los difuntos. Vio a sus padres, que solo traían una tortilla y un bultito de quelites. Se les veía muy tristes por solo llevar eso. Cuando los muertos terminaron de pasar, el individuo se desmayó de la pura impresión. Poco después del amanecer, recobró el sentido, se liberó del ocote. De inmediato regresó a su casa y le contó a su mujer lo que había visto, y le preguntó a ella qué ofrenda le había puesto a sus papás, y le dijo que solo una tortilla y unos pocos de quelites, pues no había para más. El hombre se arrepintió por no haber hecho un esfuerzo para poner una ofrenda digna. Juró hacerlo para el año siguiente, pero la muerte truncó todas sus intenciones y se lo llevó. La niña del panteón. Eran los años 30, cuando una familia acaudalada
fue al entierro de un familiar y llevando a la niña de no más de 7 años de edad y contra los consejos de muchos amigos y familiares, la llevaron para que supiera que la muerte era parte de la vida. Así, entre llantos y lamentos por la pérdida de la persona, se fueron retirando las personas hasta que la familia llegó a su hogar. En ningún momento se dieron cuenta que algo les faltaba, y no era otra cosa que la pequeña Irene que se había quedado en el panteón. Como llegaron, se fueron al panteón a buscarla, pero nunca dieron con ella. Tenían la esperanza de que hubiera ido algún pariente o algún buen samaritano, la hubiera encontrado y llevado a las autoridades, lo que nunca pasó. Así pasaron los días, las semanas y los meses, hasta que dieron por perdida a la niña, lo que nunca supieron hasta después de unos años en que la niña se había tropezado cuando estaba bajando el ataúd del difunto que habían ido a enterrar, muriendo en el acto por un golpe muy fuerte en su cabeza. Solo se dieron cuenta cuando fueron a enterrar al cónyuge de la persona y al juntar los restos salieron los de la niña que había muerto por la caída. Desde ese día, en esa tumba se aparece una niña que con todos quiere jugar. Si le dejas juguetes, en los días desaparece. Y saben las personas que se trata del espíritu de Irene, que aún no encuentra descanso su alma. La monja de la catedral. En los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés cuyo cuartel militar estaba muy cerca de ese lugar. Todos los días, a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día, el soldado, de nombre Fernando, llega a las puertas del convento pidiendo ayuda a la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos él salió herido. En ese momento, al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recuperaba su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se fueron enamorando uno del otro. Poco después el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse.
El ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos a Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado, porque ya tenía meses de su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida. Al parecer había caído desde el campanario, desde una altura de más de 30 metros. Días después, se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la Catedral de Durango aseguran ver todas las noches las siluetas de una mujer en el campanario. ¿Acaso será la difunta Beatriz, que todavía sigue explorando e implorando y buscando a ver si llega su amado Fernando? ¿La has visto?